para entender por qué nunca debes investigar estas historias. Primero, hay que enfrentarse a las 10 leyendas latinoamericanas de terror que han dejado de ser mitos para convertirse en advertencias. Lo que estás a punto de escuchar no es simple folclore, es un registro de encuentros que la lógica no puede explicar. Si decides quedarte, asume que el conocimiento tiene un precio. Vamos a descender por los rincones más oscuros del continente, desde las cumbres andinas hasta la profundidad del Amazonas. Esta es la lista que nadie quería que se completara. Número 1, el Silbón, en las vastas llanuras de Venezuela y Colombia, donde el horizonte parece no tener fin. Existe un sonido que congela la sangre de los hombres más valientes. No es un viento silbante, ni el canto de un ave nocturna. Es la melodía de una maldición. Imagina a un hombre de 6 metros de altura, extremadamente delgado, cuya piel parece pegada a los huesos. Carga en su espalda un saco de arpillera que gotea un líquido oscuro y rancio. Dentro, lleva los restos de su propio padre, a quien asesinó en un arranque de furia satánica tras descubrir una traición familiar. Aquí es donde la mayoría comete su último error en la paradoja del sonido. Si escuchas el silbido, tu gimí, fa sol la si fuerte y claro, como si estuviera en tu oído, estás a salvo. El espectro está lejos, pero si el sonido parece distante, apenas un susurro en el viento que se pierde entre los árboles ancorren, significa que está justo detrás de ti, respirando en tu nuca. Cuentan los sobrevivientes que este ser llega a las casas a medianoche, se sienta en el umbral y comienza a contar los huesos de su saco, uno por uno. Si nadie en la casa lo escucha, alguien no despertará al amanecer. El Silbón no solo busca venganza, busca compañía en su tormento eterno. Pero este gigante de los llanos es solo la puerta de entrada a este abismo. Lo que habita en las selvas de Centroamérica es mucho más antiguo, y en hambriento cruzamos la frontera hacia las selvas de Guatemala y El Salvador. Aquí, el peligro no camina por las llanuras, se esconde en los barrancos y bajo la sombra de los árboles sagrados. Número 2. A la ciguanaba. Esta es la pesadilla de los hombres que vagan solos por la noche, aquellos que se dejan llevar por la lujuria o el orgullo. La ciguanaba se presenta inicialmente como una mujer de cuerpo escultural, vestida con un camisón blanco que brilla bajo la luna. Su cabello es largo, negro y sedoso, cubriéndole el rostro por completo, mientras se baña en un río o peina su cabellera con un peine de oro en el hombro. Hipnotizado por la belleza de su figura, se acerca. Ella lo seduce con risas cristalinas y señas sutiles, llevándolo cada vez más cerca del borde de un precipicio o hacia el espesor de la selva, donde las espinas desgarran la carne. Cuando el hombre finalmente la alcanza y ella decide mostrar su verdadero rostro, el horror es absoluto. No hay facciones humanas. Lo que hay es la cara de un caballo en descomposición, con ojos inyectados en sangre y dientes amarillentos que emiten un olor a muerte. El choque psicológico es tan fuerte que la víctima pierde la razón al instante. Muchos son encontrados días después, vagando sin rumbo, con la mirada perdida y el cabello encanecido por el susto. Otros simplemente desaparecen en el fondo de los barrancos. Pero si crees que perder la razón es el peor destino, es porque aún no conoces a la entidad que reclama los desiertos del sur. Bajamos hacia las zonas mineras y rurales de Bolivia y el norte de Argentina. Aquí el terror tiene un nombre que se susurra con respeto y miedo: An, el tío de la mina, o el cachudo. A diferencia de otros espectros que vagan por la superficie, este ser es el dueño absoluto de las profundidades de la tierra. Es una de las razones principales por las que investigar el folclore minero puede ser letal. En los túneles, donde el oxígeno escasea, los mineros construyen altares con figuras de arcilla que representan a un ser con cuernos, ojos de cristal y una boca abierta que parece exigir algo. El pacto es simple:
pero aterrador. Él te entrega las vetas de oro o plata más ricas, pero a cambio exige tu alma o la de un ser querido. Las desapariciones en las minas no siempre son por derrumbes accidentales. Hay registros de hombres que entraron solos a socavones prohibidos buscando riqueza rápida y nunca salieron. Lo que se encuentra semanas después son solo herramientas oxidadas y un silencio sepulcral. Se dice que si entras a una mina sin dejarle una ofrenda de tabaco, alcohol o coca, el cachudo provocará un accidente donde las paredes se cerrarán sobre ti como una mandíbula de piedra. El dinero que proviene de estos pactos está maldito. Quien lo gasta termina en la miseria o la locura. La codicia humana es el combustible de esta leyenda. Pero hay entidades que no buscan oro, sino la pureza de la infancia. Llegamos a la leyenda más famosa, pero también la más malinterpretada, a número 4, a La Llorona. Muchos creen conocer su historia, pero pocos se atreven a investigar la raíz prehispánica que la vincula con la diosa Cihuacóatl. Ella no es solo una mujer despechada que ahogó a sus hijos. Es un presagio de muerte que ha recorrido México y toda Centroamérica desde antes de la llegada de los españoles. Su grito, ese desgarrador, ¡ay, mis hijos!, no es un lamento de tristeza, es una marca de territorio. Si lo escuchas lejos, está cerca. Si lo escuchas cerca, ya no tienes tiempo de rezar. Investigar a La Llorona en los canales de agua de Xochimilco o en los ríos solitarios de noche es invocar una energía que drena la vida de quienes la rodean. Los testigos describen que el aire se vuelve gélido, las aves callan y los perros aúllan de una manera que suena a llanto humano. Ella no tiene pies, flota sobre una densa neblina y su rostro es una calavera envuelta en una piel traslúcida y marchita. Quienes han intentado grabarla o seguirla han sufrido desgracias inexplicables, enfermedades repentinas, incendios en sus hogares o una depresión profunda que termina en el mismo lugar donde ella perdió a sus hijos, el agua. El agua es su elemento, pero en las selvas de Brasil, el agua esconde algo mucho más seductor y peligroso aún. En la cuenca del Amazonas, el peligro no siempre tiene garras o colmillos visibles. Número 5. El voto encantado. Esta es una de las leyendas que más escépticos ha silenciado. Se cuenta que durante las fiestas populares a orillas del río, aparece un hombre extremadamente guapo, vestido impecablemente de blanco, y siempre llevando un sombrero de paja, para ocultar un orificio en la parte superior de su cabeza. Es un seductor infalible. Encanta a las mujeres y las convence de dar un paseo por la orilla del río, bajo la luz de las estrellas Ané. A la mañana siguiente, la mujer despierta sola, confundida, en muchos casos, embarazada de algo que no es humano. El hombre simplemente desaparece en las aguas, retomando su forma de delfín rosado. Pero la parte oscura que nadie cuenta es lo que sucede con los hombres que intentan cazar al voto o interrumpir su ritual. Se dice que el río se vuelve violento. Las canoas se dan vueltas sin razón y los pescadores son arrastrados al fondo por fuerzas invisibles. Investigar los avistamientos del voto en las aldeas remotas de Brasil es entrar en un terreno donde la realidad y el mito se fusionan. Los locales te advierten a nunca mires a los ojos de un delfín rosado por demasiado tiempo, porque podrías terminar deseando ahogarte solo para estar con él. Nos desplazamos ahora hacia el corazón de Sudamérica, en Paraguay, el noreste de Argentina y el sur de Brasil. Aquí el aire se siente distinto, más denso. Número 6. El pombero. Olvida la imagen de un duende amigable. Estamos ante un ser de baja estatura, extremadamente velludo, con brazos tan largos que arrastran por el suelo y pies que pueden girar 180 grados para despistar a sus perseguidores. Investigar al pombero en las zonas rurales es tentar a una entidad que no conoce la piedad. Es el dueño del monte y su presencia se anuncia con un silbido agudo que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. Lo que Hayes, al pombero especialmente peligroso
es su carácter caprichoso. Los campesinos le dejan ofrendas de tabaco, miel y aguardiente en los postes de las cercas para que no les robe el ganado, o, peor aún, para que no se lleve a sus hijos. Pero el pacto es un arma de doble filo. Si olvidas la ofrenda una sola noche, el pombero se ensañará contigo. Empezará con ruidos en el techo, piedras lanzadas contra las ventanas, y terminará por extraviarte en el monte, donde el tiempo transcurre de forma diferente. Hay relatos de personas que desaparecieron por horas y regresaron días después, con la ropa intacta, pero la mente fracturada, asegurando haber estado en una fiesta bajo la tierra. El pombero no busca matarte de inmediato, busca poseer tu voluntad. Pero si el pombero te roba la razón, la siguiente entidad te robará el aliento. Antes de que puedas gritar, viajamos al extremo sur, a la mística isla de Chiloé, en Chile. Un archipiélago donde la niebla esconde secretos que los lugareños prefieren no nombrar después del atardecer. Número 7. El trauco. Es una criatura de apenas 80 centímetros, con un rostro arrugado y perverso, sin pies, que viste trajes hechos de fibras de planta. A pesar de su apariencia grotesca, posee una mirada magnética, casi hipnótica. Su objetivo principal son las mujeres jóvenes que caminan solas por el bosque o que duermen cerca de las ventanas abiertas. La leyenda dice que el trauco no utiliza la fuerza bruta, utiliza el poder de su mirada y el aliento de sus pulmones para sumir a sus víctimas en un trance profundo. Una vez bajo su control, las mujeres sueñan con un amante perfecto, mientras que en la realidad física, el trauco las deshonra. Investigar los casos de embarazos del trauco en las aldeas chilotas es entrar en un laberinto de miedo social y fenómenos biológicos inexplicables. Se dice que si un hombre intenta enfrentar al trauco con un hacha o un arma, la criatura simplemente lo mira y le provoca una deformidad física o una enfermedad fulminante que lo consume en semana. Es un recordatorio de que en Chiloé, la naturaleza tiene dueño, y ese dueño es un ser que no acepta intrusos en su dominio de sombras. Subimos de nuevo por la cordillera de los Andes, hacia las zonas altas de Perú y Ecuador, en estos páramos desolados, donde el viento silba entre las piedras. Habita número 8, a la cuesta de la Sayona, o variaciones andinas de la Mujer del Velo, pero hay una entidad específica de las minas y los caminos altos conocida por su hambre insaciable. Imagina que vas conduciendo o caminando por una carretera solitaria a las 3 de la mañana. De repente, ves a una mujer vestida de luto pidiendo ayuda. Al detenerte, notas que sus manos son garras y que bajo el velo no hay ojos, sino dos cuencas vacías que emanan un calor insoportable. Esta entidad es un recordatorio de las almas perdidas. En la construcción de los caminos coloniales, no busca dinero, busca vitalidad. Quienes han sobrevivido a un encuentro con ella describen que, tras verla, el vehículo se apaga y el frío se vuelve tan intenso que los pulmones duelen al respirar. Ella se acerca lentamente, golpeando el vidrio con uñas que suenan como metal sobre cristal. Investigar estos puntos negros en las rutas andinas ha llevado a muchos investigadores paranormales a sufrir accidentes fatales. Meses después, es como si el encuentro dejara una marca, un rastreador que la entidad utiliza para reclamar lo que es suyo. Si los Andes tienen sus fantasmas de carretera, los desiertos del norte tienen algo mucho más físico y aterrador. El hombre que cambió su humanidad por poder. Regresamos a las tierras de México y Centroamérica para hablar de una de las figuras más respetadas y temidas del ocultismo prehispánico. El número 9, el Nahual. No es un fantasma, no es un demonio, es un ser humano, un chamán o brujo que ha perfeccionado el arte de la transmutación mediante rituales oscuros y pactos que involucran el sacrificio de su propia sombra. El Nahual puede convertirse en cualquier animal o un coyote, un jaguar o un perro negro de ojos encendidos. Investigar a los nahuales es
meterse con la élite de la brujería latinoamericana. Se dice que puedes identificar a un nahual si ves a un animal que se comporta de forma extrañamente humana, o si al herirlo, al día siguiente, encuentras a una persona de la comunidad con la misma herida en el mismo lugar. Pero ten cuidado, el nahual es extremadamente vengativo. Si siente que estás tratando de descubrir su identidad o grabar su transformación, no te atacará directamente. Usará su magia para que tus sueños se conviertan en prisiones de las que no puedas despertar. Muchos escépticos que viajaron a pueblos remotos para desmentir esta leyenda terminaron regresando con un pánico irracional a los animales domésticos. El nahual es el puente entre el mundo de los hombres y el de las bestias, y ese puente está construido con sangre y secretos que no deben ser revelados. Para cerrar este primer tercio de nuestra investigación, descendemos al horror más íntimo, aquel que ocurre dentro de las paredes de tu propia casa. Número 10. La mano peluda, una leyenda que atormentó a generaciones en México y Colombia. Se dice que es la mano cercenada de un hombre que fue enterrado en tierra no santa, una extremidad que cobró vida propia impulsada por el odio y la avaricia. No necesita un cuerpo, se desplaza como una araña gigante, con pelos negros y gruesos, y uñas largas y amarillentas que rascan la madera de las camas por la noche, lo que hace que investigar la mano peluda sea tan perturbador. Es su modus operandi. No aparece en el bosque, aparece bajo tu cama o dentro de tu armario. Su objetivo es arrastrar a sus víctimas hacia la oscuridad, sujetándolas por los tobillos con una fuerza sobrehumana. Hay registros de casos donde las víctimas presentaban moretones en forma de mano en lugares donde nadie podría haberlas sujetado. Es un ente de pura maldad física. Si alguna vez sientes un roce frío en tus pies mientras duermes, o escuchas un rasguño rítmico bajo el colchón, no mire. El solo hecho de reconocer su existencia le da el poder para materializarse por completo. Hemos llegado al final de las primeras 10, pero el abismo es profundo, y las siguientes 20 leyendas harán que desees no haber encendido esta pantalla. Entramos ahora en el terreno de los protectores y los verdugos de las rutas centroamericanas. Número 11. El Cadejo. Esta leyenda no es una sola entidad, sino una dualidad que representa la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Se manifiesta en la forma de dos perros grandes, de pelaje espeso y ojos que parecen brasas encendidas. El Cadejo Blanco es el protector. Acompaña a los viajeros solitarios, a los borrachos y a los desamparados, para guiarlos a casa y defenderlos de los peligros de la noche. Pero donde hay luz, hay una sombra acechando. El Cadejo Negro es la encarnación del mal. A diferencia de su contraparte, este perro emana un olor a azufre, y sus patas traseras terminan en pezuñas de cabra. Si te encuentras con el Cadejo Negro en un callejón oscuro de El Salvador o Nicaragua, no hay escapatoria física. I'll no tame or day. Él te roba el alma a través de la mirada, dejándote en un estado de estupidez permanente o causándote una fiebre que te consume en 3 días. Investigar los avistamientos de estos canes en los pueblos antiguos revela un patrón. El Cadejo Negro aparece cuando el viajero tiene malas intenciones. La única esperanza es que el Cadejo Blanco aparezca para entablar una lucha feroz. Los testigos aseguran que el sonido de sus colmillos chocando suena como metal rompiéndose. Si alguna vez escuchas el arrastrar de cadenas en una calle desierta, reza para que el perro que emerja de las sombras sea el de pelaje blanco, porque el negro no acepta disculpas. Viajamos al norte, a Chihuahua, México, para enfrentarnos a un horror que se esconde a plena vista detrás de un cristal. Número 12. A la Pascualita. En una famosa tienda de novias, un maniquí ha permanecido en el aparador desde 1930. A simple vista, es una figura hermosa, pero al acercarte, el terror se apodera de ti. Sus manos tienen cutículas, pliegues en las palmas y pequeñas varices en las piernas. Sus ojos
vidriosos y profundos, parecen seguirte a donde quiera que vayas. La leyenda urbana, respaldada por décadas de testimonios de empleados, dice que no es un maniquí, sino el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña original, quien murió el día de su boda por la picadura de una viuda negra. Al investigar la verdad detrás de la Pascualita, es sumergirse en un necromisterio que desafía a la ciencia. Muchos empleados se han negado a cambiarle el vestido a solas, asegurando que sus piernas están blandas como la carne humana y que sus venas parecen latir bajo la cera. Se dice que por las noches, el maniquí camina por la tienda, buscando el altar que nunca alcanzó. Los investigadores que han intentado tomar muestras de piel o hacer radiografías a la figura han enfrentado bloqueos legales y extraños accidentes. Es un cadáver expuesto al público o una obra de arte tan perfecta que cobró vida propia por el dolor de una madre. Sea como sea, pasar frente a ese escaparate a las 3 de la mañana te hará cuestionar si lo que ves es plástico o una mujer atrapada en el tiempo, esperando a un novio que nunca llegará. Regresamos a la Amazonía peruana para conocer a uno de los seres más engañosos de la cuenca del río. Número 13. Anel Chuyachaki. Su nombre significa pie desigual, y es la razón por la que muchos cazadores experimentados jamás regresan a sus aldeas. Este ser es un guardián del bosque, con la capacidad de transformarse en cualquier persona que tú conozcas y en la que confíes. En tu madre, tu mejor amigo o tu hermano te llama desde la espesura, te pide que lo sigas para mostrarte algo importante, y poco a poco te interna en el corazón de la selva virgen, donde los caminos desaparecen. A la única forma de descubrir al Chuyachaki, antes de que sea tarde, es mirarle los pies. A pesar de su perfecta transformación humana, uno de sus pies siempre permanece deforme, ya sea con forma de pata de cabra, de tortuga o simplemente girado hacia atrás. Investigar su origen te lleva a crónicas antiguas, donde se le describe como un duende antiguo que castiga a quienes maltratan la naturaleza. Si te dejas engañar y te internas demasiado, el Chuyachaki recupera su forma original, un ser pequeño de rostro anciano y malvado, y te abandona a tu suerte en un laberinto verde del que nadie ha salido con vida. El bosque no perdona el exceso de confianza, y el Chulecaki es el encargado de cobrar la deuda de sangre en las selvas de Colombia. El terror tiene una silueta femenina que se desplaza con una agilidad imposible. Número 14. A la Patasola. Se dice que fue una mujer infiel que, tras ser descubierta por su esposo, fue mutilada de una pierna y abandonada en el monte para morir. Pero su odio fue tan grande que la muerte no pudo retenerla. Se transformó en un espectro de una sola pierna que termina en una pezuña bovina, con senos largos que caen sobre su pecho y una cabellera enredada que oculta un rostro de pesadilla con colmillos de tigre. La Patasola atrae a los hombres, especialmente a los cazadores y mineros, emitiendo gritos de auxilio o llantos de un bebé. Cuando el hombre acude al rescate, ella se transforma y salta sobre él, clavándole sus uñas y succionando su sangre hasta dejarlo seco. Investigar la Patasola es entender el miedo profundo a lo salvaje y a la traición. Los campesinos dicen que ella odia el sonido de los hachas y el olor del azufre. Si escuchas un salto rítmico entre la maleza, como si algo pesado golpeara el suelo una y otra vez, no is un animal. Es ella, acercándose con la velocidad de un rayo a pesar de su única extremidad. Ella no busca perdón, busca que cada hombre que cruce su territorio pague por el dolor que un día la consumió. Terminamos esta mitad del recorrido en los lagos y ríos de Chile y Argentina con una entidad que desafía la clasificación biológica. Hemeroquincelcuero no es un fantasma, sino una criatura acuática que se asemeja a una piel de vaca extendida, con miles de pequeños ganchos o ventosas en sus bordes y dos protuberancias en lo que parece ser su cabeza, rematadas por ojos rojizos. El cuero flota en la superficie, simulando ser una manta
o un trozo de cuero animal perdido, esperando a que una persona o un animal entre al agua para refrescarse. Una vez que la víctima está a su alcance, el cuero se enrolla sobre ella con una fuerza asfixiante, usando sus garfios para sujetar la carne y arrastrarla hacia las profundidades. Investigar los lagos del sur revela historias de comunidades enteras que evitan ciertas orillas por presencias que succionan la vida de quienes se bañan allí. No hay huesos que romper, solo una presión constante que te saca el aire mientras te sumerge en el abismo lodoso. Se dice que la única forma de matarlo es lanzarle ramas de cactus quisco al agua. El cuero, al intentar envolverlas, se clava las espinas y se desangra. Pero en la oscuridad de un lago profundo, ¿quién tiene un cactus a la mano? El agua parece tranquila, pero bajo esa calma, algo está esperando que des el primer paso. Entramos en un terreno que todos conocemos desde la infancia, pero que pocos se atreven a investigar como una entidad real. Emero di Sisi. El coco no es solo una rima para que los niños duerman. Es una figura ancestral que recorre toda Iberoamérica, desde las costas de España hasta las selvas de Brasil. A diferencia de otros espectros, el coco no tiene una forma definida, lo que lo hace doblemente aterrador. Es una sombra, una masa oscura con ojos huecos, que se manifiesta en los rincones donde la luz no llega, especialmente en los armarios y bajo las camas de aquellos que no pueden defenderse. Al investigar el origen del coco nos lleva a rituales antiguos donde se usaban cáscaras de coco talladas como calaveras para ahuyentar a los malos espíritus, pero la entidad se alimentó de ese miedo. Se dice que el coco no mata físicamente de inmediato. Él se alimenta de la angustia y el insomnio. Su presencia se nota por un crujido sutil en la madera o un susurro que parece pronunciar tu nombre justo cuando estás a punto de dormir. En las crónicas más oscuras de México y Portugal, se habla de niños que simplemente desaparecieron de sus habitaciones cerradas por dentro, dejando solo un rastro de polvo gris sobre las sábanas. El coco es el recordatorio de que el miedo infantil no es irracional, es una respuesta evolutiva a un depredador que aprendió a esconderse en nuestra propia arquitectura. Si esta noche sientes que algo te observa desde la rendija de tu armario, no es tu imaginación, es una entidad que ha esperado siglos para que vuelvas a tener miedo a la oscuridad en las montañas de Panamá. El viento a veces trae un llanto que no parece humano, pero que busca desesperadamente algo que perdió hace siglos. Número 17. A la Tulivieja. La historia cuenta que era una mujer de belleza incomparable que, por asistir a un baile prohibido, descuidó a su hijo recién nacido cerca de un río. Al regresar, el niño había sido arrastrado por la corriente o devorado por las bestias. El castigo divino la transformó en un ser horrendo. Su rostro se llenó de hoyos y verrugas, sus piernas se encogieron y sus pies se invirtieron, mientras que sus senos se alargaron tanto que debe recogerlos para caminar e investigar. Al Tulivieja es sumergirse en una tragedia que se manifiesta físicamente. Ella vaga por las orillas de los ríos durante las noches de luna llena, llamando a su hijo con un grito que hiela la sangre. Se dice que atrae a los niños que andan solos cerca del agua, confundiéndolos con su propio hijo, solo para darse cuenta del error y ahogarlos en un ataque de furia y decepción. Los investigadores locales advierten que si escuchas a la Tulivieja, debes alejarte del agua inmediatamente. Su llanto es hipnótico y puede hacer que camines dormido hacia la profundidad del río. Ella no es solo un fantasma, es la encarnación del remordimiento más puro, una fuerza de la naturaleza que castiga la negligencia con una eternidad de búsqueda infructuosa. Bajamos hacia los ingenios azucareros del norte de Argentina. Aquí, el terror no viene del bosque, sino de la ambición industrial. Número 18. El familiar. Se dice que los dueños de las grandes fábricas de azúcar del siglo XIX hicieron pactos con el diablo
Para asegurar su riqueza, el diablo les entregó al familiar una criatura enorme, similar a un perro negro gigante o una serpiente con extremidades, que vive en los sótanos de la fábrica o entre los cañaverales. El trato era simple. El familiar garantizaba que la zafra fuera exitosa. Por cambio, exigía el sacrificio de un obrero cada año, investigar las desapariciones en los ingenios tucumanos, revela historias de trabajadores que entraban a los depósitos a solas y nunca regresaban, mientras los dueños se hacían cada vez más ricos. Se dice que el familiar tiene una piel tan dura que las balas no lo dañan y que el sonido de sus pesadas cadenas arrastrándose por el suelo anuncia que el hambre del monstruo ha despertado. Los obreros veteranos todavía llevan cruces de plata y rosarios bendecidos ocultos en sus ropas, pues se dice que es lo único que mantiene a la bestia a raya. El familiar es el símbolo del capitalismo más oscuro de Latinoamérica, donde la sangre de los pobres alimenta los engranajes de la fortuna de unos pocos. No busques esta leyenda en los libros. Búscala en los ojos de los ancianos que trabajaron la caña y que aún temen a los sótanos oscuros de las viejas fábricas en las tierras de Yucatán y Centroamérica. Hay un árbol que conecta el cielo con el inframundo en la ceiba sagrada, pero bajo sus ramas más antiguas habita una entidad que los mayas respetaban y temían por igual. Número 19. La Estabay. No es un espíritu cualquiera. Es una mujer que emerge del tronco de la ceiba para seducir a los viajeros. A diferencia de la ciguanaba, la Estabay es más sutil. Se presenta peinando su larga cabellera con las espinas del árbol y emitiendo un perfume de flores que embriaga los sentidos. Investigar la leyenda de la Estabay es entender que la belleza puede ser la máscara de la destrucción total. Ella atrae a los hombres hacia la base del árbol, donde los envuelve en un abrazo que parece amoroso, pero que termina con la muerte del individuo por una fiebre incontrolable o por el desgarro de su propia carne al intentar abrazar las espinas del tronco. Se dice que la Estabay nació de la envidia y el deseo insatisfecho, y que su alma está ligada para siempre al destino de la ceiba en sí. ¿Alguna vez caminas por la selva de noche y sientes un aroma dulce a flores de extaventún que no debería estar ahí? Cierra los ojos y sigue caminando. No mires hacia el árbol, porque si logras ver su rostro, habrás firmado tu sentencia de muerte en el paraíso verde. Terminamos este bloque regresando a la isla de Chiloé para conocer la creación más perturbadora de la brujería latinoamericana. Número 20. El imbunche. No es un ser que nació así, es un ser fabricado. La leyenda cuenta que los brujos de la recta provincia roban a un niño primogénito de pocos meses de edad y lo someten a una transformación atrozón. Le quiebran una pierna y la pegan a su espalda. Le dislocan el cuello y lo alimentan con carne humana y leche de gata negra. El resultado es un monstruo deforme que camina sobre 3 extremidades y que sirve como guardián de las cuevas de los brujos. Investigar al Invanch es asomarse a un nivel de oscuridad humana que pocos pueden tolerar. No puede hablar. Emite sonidos guturales y desgarradores que sirven para advertir a los intrusos que han llegado a territorio prohibido. Se dice que el imbunche tiene poderes telepáticos que le permiten detectar la presencia de cualquier ser vivo a kilómetros de distancia. Si alguna vez escuchas un chillido agudo y seco proveniente de una cueva en los acantilados de Chile, huye. Lo que está dentro no tiene alma, no tiene remordimientos y ha sido entrenado para despedazar a cualquiera que intente descubrir los secretos de sus amos. El Invanch es la prueba de que a veces el verdadero terror no viene del más allá, sino de lo que un hombre es capaz de hacerle a otro en nombre del poder oscuro. Regresamos una vez más a las tierras de Chiloé, pero esta vez para mirar hacia el suelo, hacia los rincones más oscuros de las casas de madera. Número 21. El basilisco chilote. No imagines al dragón de las leyendas europeas. Esta es una criatura
mucho más repulsiva y letal. Nace de un huevo pequeño y deforme, puesto por un gallo viejo o una gallina negra, y que debe ser empollado por una serpiente. El resultado es un ser con cabeza de gallo y cuerpo de culebra, que se oculta bajo las tablas del piso o en los entretechos de las viviendas. Investigar al basilisco es entender por qué muchas familias abandonan sus hogares de la noche a la mañana sin dar explicaciones. Este ser no ataca con garras, ataca con el aliento y la mirada. Durante la noche, cuando todos duermen, el basilisco sale de su escondite y se acerca a las personas para succionarles el aliento y la flema, dejándoles una tos seca y una debilidad que los médicos confunden con tuberculosis. La víctima se va secando en vida, perdiendo peso y color, hasta que el corazón se detiene. Se dice que si logras ver al basilisco a los ojos, quedarás tieso como una piedra. Al instante, la única forma de deshacerse de él es quemar la casa completa con el nido adentro, porque si dejas que crezca, su poder se extenderá a todo el vecindario. Si en una casa antigua escuchas un cacareo sordo que parece venir desde las paredes, no busques a un ave, busca la salida, porque el basilisco ya ha elegido a su siguiente fuente de vida en las calles empedradas de Antigua, Guatemala, y en los barrios viejos de Colombia. Camina una figura pequeña que arrastra una sombra demasiado grande para su tamaño. Número 22. El sombrerón. Se describe como un hombre de baja estatura vestido de negro, con un cinturón de plata y botas que resuenan con un eco metálico. Lo más distintivo es su sombrero de alas anchas, que oculta su rostro casi por completo. Carga una guitarra de madera fina y lleva consigo 2 mulas cargadas de carbón. Al investigar la leyenda del sombrerón, es entrar en un círculo vicioso de obsesión y melancolía. No es un asesino violento, es un encantador. Se fija en las jóvenes de ojos grandes y cabello largo, a quienes les dedica serenatas de una belleza sobrenatural que las hipnotiza. Una vez que la joven cae bajo su hechizo, deja de comer y de dormir, pasando las noches asomada a la ventana, esperando el regreso del músico. El sombrerón les trenza el cabello con nudos imposibles de desatar, marcándolas como su propiedad. Los padres desesperados intentan cortar el cabello de las jóvenes, pero eso solo acelera la tragedia. A la víctima muere de tristeza o de inanición, buscando una melodía que ya no pertenece a este mundo. Es la personificación del amor que mata, una entidad que reclama la pureza del alma a través de la música. Si escuchas una guitarra a lo lejos y sientes que el aire se llena de un perfume antiguo, cierra tus ventanas, porque el sombrerón no acepta un no por respuesta en los llanos de Venezuela. Hay una mujer que patrulla las carreteras y los senderos solitarios, buscando a hombres que han roto sus promesas. Número 23. A la Sayona. Su nombre deriva de la saya, la túnica blanca que viste mientras flota sobre el asfalto. A lo lejos, parece una mujer hermosa y desesperada que necesita transporte, pero investigar sus encuentros es leer crónicas de terror absoluto. Ella solo se le aparece a los hombres infieles o a los que abandonan a sus familias por placeres momentáneos. Cuando el hombre detiene su vehículo o se acerca para seducirla, la Sayona muestra su verdadera forma. Sus dientes se alargan hasta convertirse en colmillos de fiera. Sus ojos se vuelven 2 pozos de fuego y sus uñas se transforman en puñales. No solo mata al infiel, lo desmiembra con una fuerza furiosa, dejando tras de sí un rastro de terror que sirve de advertencia para el resto del pueblo. Se dice que ella misma fue una mujer que, consumida por los celos, asesinó a su madre y a su esposo, y ahora está condenada a castigar el mismo pecado que la destruyó. Muchos camioneros aseguran haber visto una figura blanca por el espejo retrovisor que desaparece al parpadear. Investigar a la Sayona es reconocer que en el llano la justicia no viene de los tribunales, sino de un espectro que no conoce la palabra perdón. En las frías planicies
del altiplano andino, entre Perú y Bolivia. Existe un miedo que ha persistido desde la época de la colonia y que la ciencia moderna no ha podido explicar del todo. Número 24. El Cari-Cari. A diferencia de otros monstruos, el Cari-Cari suele presentarse como un monje o un hombre vestido de negro que camina por los senderos desolados. Su herramienta es una pequeña campana o un dispositivo que utiliza para adormecer a los viajeros que descansan a la orilla del camino. Una vez que la víctima cae en un sueño profundo, el Cari-Cari realiza una incisión quirúrgica casi invisible en la zona del abdomen y extrae la grasa humana, especialmente la que rodea los riñones. Investigar los casos de Cari-Cari nos lleva a personas que despiertan sintiéndose extremadamente débiles, con una pequeña cicatriz que no recordaban tener y que mueren a los pocos días por una anemia inexplicable que ningún hospital puede curar. Se dice que esta grasa es utilizada por los brujos para fabricar ungüentos mágicos o campanas que tienen el poder de someter la voluntad de pueblos enteros. El Cari-Cari es el terror de la pérdida de la esencia vital. Un depredador silencioso que te roba la vida mientras duermes, dejándote solo una marca como recuerdo de que tu cuerpo fue profanado por una ambición mística. Terminamos este bloque regresando a las profundidades de los bosques de Chile para encontrarnos con un ser que parece salido de las peores pesadillas biológicas. Número 25. El Piuchén es una criatura metamórfica que puede cambiar de forma, pero su apariencia más común es la de una serpiente alada con plumas, capaz de volar a grandes velocidades y de adherirse a los troncos de los árboles como si fuera parte de la corteza. Investigar los ataques de Piuchén es entrar en el registro de plagas que diezman al ganado y, en ocasiones, a seres humanos. En este ser no muerde de forma convencional, lanza un silbido agudo que paraliza a su presa y luego proyecta una lengua larga y afilada para succionar la sangre a distancia. Su presencia se nota por las manchas de sangre rojiza que deja en los troncos de los árboles donde descansa. Los campesinos mapuches dicen que el Piuchén es un espíritu de la naturaleza que se vuelve agresivo cuando se invaden los lugares sagrados. Si el Piuchén te elige como su fuente de alimento, no hay refugio que valga. Su mirada puede atravesar la madera y su silbido puede romper cristales. Investigar sus avistamientos es peligroso, porque se dice que el solo hecho de pronunciar su nombre en voz alta en el bosque atrae su atención. Es el vampiro ancestral de los Andes, una entidad que ha sobrevivido a los siglos, alimentándose de la vida que fluye por las venas del continente, en las zonas pantanosas de Argentina y Paraguay, donde el agua se estanca y la vegetación es tan densa que no deja pasar la luz. Habita una entidad que los lugareños confunden con la geografía misma. Y Miro 26, el Quiria no es un animal, ni un pez, ni un reptil. Es una masa de carne informe, similar a una manta raya gigante, pero con la textura de una lija vieja, que se mimetiza perfectamente con el fondo lodoso de los esteros. Investigar los ataques del Quire es entrar en un registro de muertes por ahogamiento accidental, que esconden una realidad mucho más perversa. El Quire no caza por hambre, caza por una necesidad de asfixiar. Cuando un nadador o un animal entra en sus dominios, la criatura se desprende del fondo y lo envuelve como si fuera una sábana de carne. Posee miles de ventosas diminutas que se adhieren a los poros de la piel, impidiendo cualquier movimiento. Los testigos que han logrado escapar describen una sensación de frío extremo y una presión que parece querer extraerles los órganos por la boca. Se dice que el Quire es el alma de aquellos que murieron, traicionados en el agua, y que ahora buscan compañía en el lecho de muerte del estero. Si alguna vez sientes que el fondo del río se mueve bajo tus pies, no asumas que es arena. El Quire no tiene rostro, no tiene voz, pero tiene una paciencia infinita para esperar a su siguiente víctima bajo la superficie tranquila en la selva peruana. El agua no solo es fuente de vida,
sino también el hogar de una de las deidades más caprichosas del Amazonas. Número 27. La Cochamama se manifiesta como una mujer de belleza sobrenatural, con una cabellera que fluye como la corriente del río y ojos que cambian de color según la profundidad de la laguna. Investigar a la Cochamama es caminar por la delgada línea entre la bendición y la maldición. Ella es la madre de los peces y la dueña de las cochas. Las lagunas formadas por los antiguos cauces del río a los pescadores saben que para entrar en una cocha sagrada deben pedir permiso y arrojar ofrendas de tabaco y aguardiente. Si la Cochamama se siente ofendida por la codicia o la falta de respeto, transforma el agua en un espejo de muerte. Las redes se rompen, las canoas se hunden sin motivo, y el pescador es arrastrado hacia un palacio submarino del que nunca regresará. Lo más aterrador de investigar esta leyenda es la desaparición de comunidades enteras que, tras contaminar o sobreexplotar una laguna, simplemente dejaron de existir de la noche a la mañana. La Cochamama no es una aliada del hombre, es una fuerza soberana que recuerda que somos intrusos en un mundo que pertenece a los espíritus del agua. Si el río te llama con un susurro dulce, recuerda que bajo esa voz se esconde la voluntad de una diosa que no perdona el insulto a su hogar en la profundidad de la selva brasileña. Hay un guardián que ha humillado a los rastreadores más expertos del mundo. Número 28. Anel Curupira es un ser pequeño, de cabello rojo fuego y piel endurecida, pero su característica más perturbadora son sus pies. Están girados hacia atrás, con los talones hacia adelante. Investigar al Curupira es perderse en una paradoja física. Cuando intentas seguir sus huellas para darle caza, en realidad te alejas de él. Y cuando crees que estás huyendo, estás caminando directamente hacia su guarida. El Curupira odia a los cazadores que matan por placer y a los leñadores que derriban árboles sin necesidad. Utiliza silbidos que imitan la voz humana para desorientar a sus enemigos, llevándolos hacia zonas de arenas movedizas o hacia el nido de jaguares hambrientos. Se dice que posee una fuerza sobrehumana, capaz de quebrar huesos con la facilidad de una rama seca. Los investigadores que han intentado mapear su territorio han regresado con sus brújulas rotas y un miedo irracional a los sonidos de la selva. El Curupira es el espíritu de la venganza forestal, una entidad que te enseña que, en la selva, el camino más corto hacia la muerte es creer que tienes el control de tus pasos. Si encuentras huellas que parecen alejarse de ti, detente. El Curupira ya te está mirando desde las ramas, riéndose de tu ignorancia. En las zonas urbanas de Honduras y El Salvador, el terror ha encontrado un nuevo nido entre los desechos de la civilización. Número 29. La Susiaca, o la Susiané, es una variante urbana de la ciguanaba, pero con una carga de degradación mucho mayor. Se le ve cerca de los basureros, de los ríos contaminados o de las casas abandonadas, lavando ropa que parece hecha de jirones de carne. A lo lejos, parece una mujer joven en apuros, pero al acercarse, el olor a putrefacción te revela la verdad antes que tus ojos en investigar a la Susiaca. Es entender el miedo a la enfermedad y a la locura. Ella atrae a los hombres que caminan bajo los efectos del alcohol, prometiéndoles placeres en la oscuridad de los callejones. Cuando el hombre intenta abrazarla, ella se transforma en un ser de rostro carcomido por la lepra, con senos que chorrean un líquido negro y una risa que suena como el crujir de cristales rotos. Las víctimas de la Susiaca suelen quedar jugadas, un estado catatónico donde el individuo pierde el habla y comienza a comportarse como un animal. Es la representación de la sociedad física y moral, un espectro que se alimenta de la decadencia de la ciudad. Si caminas por un callejón y el olor a basura se vuelve insoportable de repente, corre hacia la luz, porque la Susiaca está buscando a alguien con quien compartir su miseria eterna. Hemos recorrido los 30 rincones más oscuros de nuestro continente, desde las cumbres de los Andes hasta los callejones de las metrópolis. Pero hay una razón final por la que nunca debes investigar estas historias demasiado a fondo. Emi Mero
30. La sombra del observador. Existe una teoría en el ocultismo latinoamericano que dice que las leyendas no son solo recuerdos del pasado, son entidades que se alimentan de ser nombrada. Al escuchar este video, al investigar sus orígenes, has abierto una puerta en tu propia mente. Investigar el terror es, en esencia, invitarlo a pasar. Has pasado 1 hora alimentando a estas entidades con tu atención, y ahora, ellas saben que existes. El silencio que queda después de que este video termine no es un silencio normal, es el espacio que estas historias han ocupado en tu realidad. Tal vez esta noche, cuando intentes dormir, escuches un silbido lejano, o veas una sombra en el armario que parece tener un sombrero de alas anchas, o sientas un roce frío en tus pies que no pertenece a las sábanas. No es sugestión, es el puente que has construido en hemos cumplido nuestra misión de documentar lo prohibido. Pero ahora, la responsabilidad es tuya. No busques pruebas, no vayas a los lugares que mencionamos, y sobre todo, no intentes contactar con lo que habita en la oscuridad. Latinoamérica es un continente vivo, donde la tierra, el agua y el aire tienen memoria y hambre. Comparte esta advertencia si crees que alguien más debe ser protegido, pero hazlo sabiendo que el misterio siempre te devuelve la mirada. La próxima vez que escuches un ruido inexplicable en la soledad de tu habitación, recuerda, hay cosas que es mejor no investigar nunca. Gracias por acompañarnos en este descenso. Si aún te queda valor, nos vemos en la próxima pesadilla.